Bruce Lee llegó a Estados Unidos, un inmigrante pobre, pero rico en talento. Bajo la lápida yacía una verdad oculta, una que reavivaría la fascinación mundial. ¿Qué encontraron dentro de la tumba de Bruce Lee? Número 10. ¿Cómo comenzó todo? Antes de que Bruce Lee se convirtiera en un ícono, un luchador o una estrella de cine, era un adolescente inquieto que recorría las concurridas calles de Hong Kong, lanzando puñetazos al mundo mucho antes de que el mundo conociera su nombre. Ese fuego temprano, crudo e indomable, se convertiría en la base de un legado que lo cambió todo: las artes marciales, el cine y la forma en que Oriente y Occidente se veían mutuamente. Bruce Lee nació en San Francisco en 1940 durante la gira de ópera china de su padre, pero sus raíces estaban firmemente arraigadas en Hong Kong. Llamado Lee Jun-fan, o Regreso de Nuevo, fue hijo de dos mundos desde el principio. Crecer en el Hong Kong de la posguerra significó aprender a valerse por sí mismo, a menudo físicamente. En su adolescencia, Bruce ya era un hábil luchador callejero, afilado con los puños y aún más agudo con su mente. Este talento en bruto encontró disciplina cuando comenzó a entrenar con el gran maestro de Wing Chun, Ip Man. En ese estudio, Bruce absorbió más que técnicas de artes marciales. Comenzó a forjar una filosofía personal que valoraba la flexibilidad, la eficiencia y la autoexpresión continua. A los 18 años, tras una serie de peleas callejeras y preocupaciones por su seguridad, Bruce regresó a Estados Unidos. Llegó a Seattle con apenas dinero, pero con una ambición que se negaba a ser ignorada. Se matriculó en la Universidad de Washington, estudió filosofía y abrió su primera escuela de artes marciales. Lo que distinguía a Bruce no era solo su técnica, sino a quién elegía enseñar. En una época en la que las artes marciales solían mantenerse en secreto, Bruce dio la bienvenida a todos, sin importar su raza u origen. Esa decisión irritó a los círculos tradicionales, pero también sentó las bases para algo revolucionario. Combinando el Wing Chun con el boxeo, la esgrima y sus propias ideas sobre el combate y el movimiento, Bruce desarrolló el Jeet Kune Do, su expresión personal de las artes marciales. No era solo un estilo de lucha, era un rechazo a la forma rígida. Absorbe lo útil, escribiría más tarde, descarta lo que no. Hollywood finalmente lo llamó. En el papel de Catón en El Avispón Verde, Bruce convirtió un papel secundario en un fenómeno cultural, tanto que en algunos países el programa pasó a llamarse literalmente El Show de Catón. Pero Hollywood no estaba preparado para un protagonista chino. Frustrado por el encasillamiento y el racismo, Bruce regresó a Hong Kong, donde tomó las riendas de su destino. Escribió, dirigió, coreografió y protagonizó una serie de éxitos como las películas Fist of Fury y Enter the Dragon, que no solo mostraron su habilidad, sino que rompieron barreras culturales y récords de taquilla en todo el mundo. Trágicamente, Bruce Lee murió en 1973 con solo 32 años, con toda la altura de su visión aún por delante. Pero lo que dejó atrás, sus enseñanzas, su filosofía y sus películas, solo se fortaleció con el tiempo. Y en 2025, cuando su tumba fue reabierta por primera vez en décadas, el mundo llegaría a aprender que su historia estaba lejos de terminar. Número 9. El día que el mundo lloró. Pocos fallecimientos de celebridades han provocado tanta confusión, sospecha y dolor como la de Bruce Lee. Cuando se supo la noticia el 20 de julio de 1973 de que el ícono de las artes marciales de 32 años había muerto repentinamente en Hong Kong, el mundo luchó por procesarlo. No era solo una estrella de cine en ascenso, era una figura cultural, un símbolo de fuerza y disciplina que desapareció en un instante en la cima de su carrera. Y no fue solo la pérdida lo que impactó a la gente, fue lo poco que todos entendían sobre lo que realmente había sucedido. Ese día, Bruce había estado en un apartamento perteneciente a la actriz Betty Ting Pei, supuestamente revisando un guión de juego del fallecimiento. En algún momento se quejó de dolor de cabeza. Ting le dio un analgésico común. Lo que sucedió después aún se debate. Bruce se acostó a descansar y nunca se levantó.
Los paramédicos lo llevaron rápidamente al Hospital Queen Elizabeth, pero fue declarado muerto esa misma noche. La causa oficial, según un informe forense publicado en septiembre de ese año, fue un edema cerebral, inflamación del líquido en el cerebro, probablemente provocado por una reacción adversa al analgésico. No se realizó una autopsia, práctica habitual en Hong Kong por aquel entonces, para casos sin indicios claros de crimen. Pero para muchos, esa explicación se quedó corta. Casi de inmediato, los rumores se extendieron. Algunos creían que las tríadas, los notorios grupos del crimen organizado de Hong Kong, tenían algo que ver. Bruce se había negado a seguir sus reglas. ¿Bastaría eso para silenciarlo? Otros sospechaban de envenenamiento o una reacción al cannabis hallado en su organismo, aunque los médicos dijeron que no era suficiente para ser letal. Una investigación posterior ese mismo año confirmó el informe médico, descartando la posibilidad de crimen. Aún así, el misterio persistía. ¿Cómo podía alguien en óptimas condiciones físicas desplomarse tan repentinamente sin previo aviso? El dolor era abrumador. En Hong Kong, decenas de miles de personas llenaron las calles de luto. En todo el mundo, llegaron los homenajes de fans y amigos. Su esposa, Linda Lee, estuvo en el centro de todo, desconsolada pero serena, asegurándose de que su esposo recibiera el honor que merecía. Bruce fue enterrado en Seattle, donde su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para generaciones que buscaban claridad, fuerza o un poco de inspiración. Y luego, en 2025, esa tumba se abrió silenciosamente. Lo que se suponía que sería un simple mantenimiento se convirtió en algo completamente distinto. El misterio que rodeaba las últimas horas de Bruce Lee nunca había sido realmente enterrado, y el mundo ahora estaba observando de cerca otra vez. Número 8. Un lugar de descanso en Seattle. De todos los lugares donde Bruce Lee podría haber sido enterrado, pocos esperaban que su lugar de descanso final fuera un cementerio tranquilo en Seattle. Bruce Lee se encuentra aquí en Seattle. Bruce Lee también comenzó su primera escuela de filosofía aquí, por lo que es un gran acontecimiento. Hong Kong, la ciudad donde explotó su estrellato y donde millones lo consideraban un héroe nacional, parecía la opción obvia. Pero para Linda Lee Cadwell, su viuda, la decisión no se trataba de la expectativa pública, se trataba de la verdad personal. Seattle no era solo el lugar donde Bruce vivió, era donde realmente comenzó su viaje. Años antes de la fama, las portadas de revistas y los contratos cinematográficos, Bruce era solo un joven decidido que intentaba compartir su visión de las artes marciales. Fue en Seattle donde abrió su primera escuela, enseñó a estudiantes de todos los orígenes y perfeccionó las filosofías que más tarde se convertirían en el Jeet Kune Do. También fue la ciudad donde conoció a Linda, se enamoró y comenzó la vida que aún estaban construyendo cuando la tragedia los golpeó. En una entrevista poco después de su fallecimiento, Linda explicó que Seattle guardaba sus recuerdos más preciados. Fue donde Bruce construyó un futuro basado en la inclusión, la disciplina y la autoexpresión, y eso lo convirtió en el lugar más apropiado para su descanso. El 31 de julio de 1973, pocos días después del repentino fallecimiento de Bruce, se celebró una ceremonia privada en el cementerio Lakeview. Ubicado en las tranquilas colinas con vistas al lago Washington, el lugar fue elegido por su serena dignidad. Amigos y colegas, entre ellos James Coburn y Steve McQueen, se reunieron en silencio mientras Bruce era enterrado en una tumba marcada por una lápida de granito pulido. El diseño combinaba influencias orientales y occidentales, al igual que el propio Bruce. Caracteres chinos se encontraban junto a textos en inglés, incluyendo una de sus citas más famosas. La clave de la inmortalidad es primero vivir una vida que valga la pena recordar. Con el paso de las décadas, la tumba se convirtió en algo más que un monumento conmemorativo. Se convirtió en un destino sagrado para aficionados, artistas marciales y pensadores de todo el mundo. Los visitantes dejaron flores, cartas manuscritas, nunchakus y notas garabateadas con historias personales sobre cómo Bruce había cambiado sus vidas. Para muchos no era solo una tumba, era un aula, un santuario, una fuente de fortaleza. Y así, cuando se programó el mantenimiento rutinario del sitio en 2025,
fue más que una simple actualización logística. El mundo se detuvo. Lo que había permanecido intacto durante 52 años estaba a punto de abrirse y nadie sabía qué podría estar esperando dentro. Si el lugar de descanso de Bruce todavía conmueve hasta las lágrimas y la reflexión medio siglo después, dice mucho sobre la vida que vivió. Si esta historia resuena contigo, dale me gusta y deja que el legado de Bruce siga extendiéndose a través del tiempo. Número 7. El pionero social. Mucho antes de que el mundo lo viera como un ícono del cine o una leyenda de las artes marciales, Bruce Lee derribaba silenciosamente barreras que la mayoría no se atrevía a desafiar. En una época en la que la raza dictaba las oportunidades y la restricción cultural era la norma, Bruce se negó a aceptar límites, especialmente aquellos basados en prejuicios. Su impacto más duradero puede que no se limite al cine o al combate, sino a cómo ayudó a redefinir quién pertenecía y quién tenía voz. A principios de la década de 1960, las artes marciales en Estados Unidos todavía estaban enmascaradas por la tradición y a menudo reservadas para círculos étnicos cerrados. Era ampliamente comprendido que las artes marciales chinas debían transmitirse solo a otros chinos. Bruce Lee no solo ignoró esa regla, la desafió abiertamente. En su primera escuela en el barrio chino de Seattle, dio la bienvenida a los estudiantes sin importar su raza, origen o experiencia. Jesse Glover, un afroamericano, se convirtió en el primer estudiante e instructor asistente de Bruce. Taki Kimura, un estadounidense de origen japonés que enfrentó una profunda discriminación después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los protegidos más confiables de Bruce. Para Bruce, las artes marciales no estaban limitadas por la cultura. Eran un medio de liberación, autoestima y conexión. Ese mismo espíritu lo siguió a Hollywood, donde la industria rutinariamente encasillaba a los personajes asiáticos en papeles sumisos o cómicos. Bruce rechazaba guiones que se apoyaban en estereotipos, incluso si eso significaba rechazar ofertas lucrativas. Su gran oportunidad llegó en The Green Hornet, donde su interpretación de Kato cambió la forma en que el público veía a los personajes asiáticos en la televisión estadounidense. No era un compañero en espíritu, era la columna vertebral del programa. De hecho, los espectadores en Asia rebautizaron la serie como Kato Show, un homenaje a su innegable presencia en pantalla. Pero la influencia de Bruce se extendió mucho más allá de la pantalla. Entrenó y forjó amistades con personas de todos los ámbitos: boxeadores, bailarines, actores y atletas. Entre ellos se encontraba Kareem Abdul-Jabbar, quien no solo aprendió artes marciales bajo la tutela de Bruce, sino que también apareció junto a él en Juego del Afallecimiento. Su vínculo, forjado en una época en la que Estados Unidos aún luchaba contra el movimiento por los derechos civiles, reflejaba la profunda creencia de Bruce en el crecimiento personal a través de la disciplina compartida, no de una identidad compartida. Su mensaje era simple pero radical: sé como el agua, adaptable, inclusivo e imparable. Número 6. Una filosofía que trasciende la pantalla. Más que su velocidad vertiginosa o su estrellato cinematográfico, el verdadero legado de Bruce Lee reside en la filosofía que desafiaba a las personas a repensar no solo cómo luchaban, sino también cómo vivían. En la cima de su fama, ofreció algo mucho más profundo que la técnica física, una forma de ser que valoraba el autodescubrimiento por encima de la imitación, la flexibilidad por encima de la rigidez y la autenticidad por encima de todo. A principios de la década de 1970, Bruce se había desilusionado con las limitaciones de las artes marciales tradicionales. En su entrevista de 1971 con la revista Black Belt, presentó al mundo el Jeet Kune Do, no solo un estilo de lucha, sino una filosofía. Combinaba la eficiencia a corta distancia del Wing Chun con la movilidad del boxeo y la espontaneidad de la esgrima. Pero más que sus elementos físicos, el Jeet Kune Do era un llamado a abandonar los sistemas estrictos, absorber lo útil, rechazar lo inútil y añadir lo que es específicamente propio, dijo. Esa frase se convirtió en un mantra no solo para los artistas marciales, sino para cualquiera que buscara su propio camino en un mundo lleno de expectativas rígidas. Esta mentalidad se trasladó al enfoque de Bruce hacia el fitness, mucho antes de que el mundo se diera cuenta.
No entrenaba para verse fuerte, entrenaba para ser fuerte, combinando entrenamiento con pesas, cardio, flexibilidad y ejercicios de velocidad. Creó un programa que se parecía más al acondicionamiento de MMA actual que a cualquier cosa disponible en ese momento. Monitoreaba sus entrenamientos obsesivamente y entendía la anatomía como pocos atletas. Lo que hizo que su rutina fuera revolucionaria no fue solo su intensidad, fue cómo reflejaba su creencia en el crecimiento constante y la adaptabilidad. Pero quizás la expresión más clara de su pensamiento vino a través de una de sus líneas más citadas. Sé como el agua, amigo mío. Para Bruce, el agua era la forma ideal, sin forma, reactiva, pero poderosa. Podía fluir o estrellarse, se ajustaba sin perder su esencia. Ese principio se aplicaba mucho más allá del combate. Se convirtió en una lección de vida sobre cómo manejar la adversidad, la identidad y el cambio. Bruce era un lector voraz, y su biblioteca personal lo contenía todo, desde filosofía occidental hasta clásicos chinos. Garabateaba notas en los márgenes, no como un estudiante que absorbe pasivamente el conocimiento, sino como un pensador que lo moldea en algo personal. Sus enseñanzas animaron a otros a hacer lo mismo, a cuestionar, a refinar y a evolucionar. Ahora, con su tumba en Seattle programada para ser abierta después de más de 5 décadas, crece la curiosidad sobre qué escritos o artefactos podrían emerger. Pistas de una mente que reformuló no solo las artes marciales, sino la idea misma de lo que significa vivir con un propósito. Número 5. La trágica pérdida de Brandon Lee. Pocas historias en Hollywood son tan inquietantes como la de la familia Lee, donde la historia no solo se repitió, sino que profundizó el dolor. 2 décadas después del impactante fallecimiento de Bruce Lee en 1973, su único hijo, Brandon Lee, tuvo un final igualmente prematuro y espeluznante. Ambos hombres, talentosos y a punto de alcanzar la grandeza, se fueron demasiado pronto. Su tragedia compartida ha llegado a simbolizar la fragilidad de las promesas y el peso de un legado. Nacido en 1965, Brandon Lee heredó no solo el apellido de su padre, sino también las expectativas que éste conllevaba. Sin embargo, quienes lo conocieron afirman que nunca persiguió la sombra de Bruce. Entrenó artes marciales bajo la guía de amigos cercanos de la familia y maestros. Pero el objetivo de Brandon era ser un hombre independiente, alguien que respetara el pasado sin dejarse consumir por él, casi un pedazo de su propia personalidad. En películas como Duelo en Pequeño Tokio y Fuego Rápido, comenzó a brillar por sí mismo, mostrando no solo precisión física, sino también una imponente presencia en pantalla. Los críticos destacaron su alcance, carisma y profundidad emocional, rasgos que cobrarían vida en El Cuervo, un papel que estaba destinado a ser su gran revelación. Esa revelación nunca llegó. El 31 de marzo de 1993, durante el rodaje en Wilmington, Carolina del Norte, una pistola de utilería se cargó accidentalmente con munición real. Durante una escena donde se suponía que su personaje sería filmado, el arma se disparó de verdad, impactando a Brandon en el abdomen. A pesar de una cirugía de emergencia, falleció horas después a los 28 años. La investigación oficial de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Carolina del Norte confirmó que la tragedia se debió a negligencia y mala supervisión en el set. La pérdida conmocionó a la industria cinematográfica y devastó a los fans que habían visto a Brandon levantarse con silenciosa determinación. Su funeral se celebró en Seattle y, en un gesto profundamente simbólico, fue enterrado junto a su padre en el cementerio Lakeview. 2 vidas, 2 legados y ahora 2 lápidas juntas. Una representa a un hombre que cambió el mundo y la otra a un hijo que podría haberlo hecho. Con los años, la tumba compartida se ha convertido en un lugar de peregrinación donde la gente deja flores, cartas y recuerdos de artes marciales en homenaje a padre e hijo. Durante 52 años, la tumba guardó silencio, un monumento perdurable a la ambición, la pérdida y el amor. Esta poderosa historia de ambición, amor y pérdida merece ser escuchada. Compártelo con un amigo que apreciaría el legado de Bruce y Brandon Lee. Número 4. La decisión de abrir la tumba. Pocos lugares de descanso en la historia moderna han cautivado tanto la imaginación del público como la tumba de Bruce Lee en Seattle. Durante más de 5 décadas permaneció intacta,
un monumento a una de las figuras más influyentes de las artes marciales y el cine, y un santuario tranquilo para los aficionados de todo el mundo. Pero a principios de 2025, ese silencio se rompería respetuosamente. La ciudad de Seattle, motivada por la preocupación por su preservación a largo plazo, tomó la decisión sin precedentes de abrir la tumba para su mantenimiento. El anuncio desató de inmediato una oleada de reverencia, curiosidad y aprensión. Las autoridades municipales se acercaron primero a Linda Lee Cadwell, viuda de Bruce, con una propuesta cuidadosamente preparada para evaluar y restaurar la integridad estructural de la envejecida tumba. Según los registros publicados por el Departamento de Preservación Histórica de Seattle, el sitio había resistido 5 décadas de las inclemencias del clima del Pacífico Noroeste, pero ahora requería atención para garantizar su durabilidad durante otros 50 años. Para Linda, la decisión no fue fácil. En una inusual declaración pública al Seattle Times, admitió haber dudado profundamente, afirmando que la tumba siempre había sido más que piedra y tierra. Era terreno sagrado. Aún así, dio su bendición, conmovida por la idea de que mantener el sitio era una forma de honrar el legado de Bruce, no de perturbarlo. La planificación de la preservación implicó tanto tecnología avanzada como un profundo sentido de responsabilidad cultural. Los ingenieros instalaron un recinto climatizado para evitar daños por humedad durante el proceso. Un georradar escaneó el sitio para guiar al equipo antes de cualquier intervención física. Los informes confirmaron el uso de métodos no invasivos para proteger el interior, considerando el esfuerzo más como un proyecto arqueológico que como un simple mantenimiento. La seguridad en el cementerio Lakeview se intensificó en las semanas previas a la inauguración. Se contrató a una empresa especializada para mantener el perímetro seguro y permitir el acceso ceremonial. Shannon Lee, la hija de Bruce, trabajó en estrecha colaboración con monjes budistas para organizar rituales que honraran la herencia de su padre antes de que comenzara cualquier trabajo. Estas ceremonias, compartidas a través de los medios locales y organizaciones comunitarias, subrayaron la carga espiritual del evento. Linda también aportó notas manuscritas y documentos de construcción de 1973 que dieron a los conservacionistas una visión crítica de la disposición original y el contenido de la tumba. A medida que los preparativos se acercaban a su finalización, la atención mundial aumentó. ¿Qué se encontraría después de 52 años de silencio? ¿Cartas? ¿Objetos personales? ¿Nuevos escritos? Nadie podía decirlo con certeza, pero una cosa estaba clara. La decisión de abrir la tumba de Bruce Lee fue más que un acto de preservación. Fue una invitación a revisitar un legado aún en desarrollo. Número 3. La apertura se despliega. Lo que se suponía que sería un esfuerzo de preservación directo se convirtió rápidamente en un momento decisivo en la historia continua del legado de Bruce Lee. En una tranquila mañana de 2025, ante la mirada silenciosa del mundo, la tumba que había permanecido sellada durante más de medio siglo finalmente se abrió. No fue la ingeniería ni la tecnología lo que conquistó corazones, fue el peso de la historia. Por primera vez desde 1973, el lugar de descanso final de Bruce Lee ya no era solo un símbolo. Se había convertido en un capítulo viviente que se desarrollaba en tiempo real. La operación comenzó cuando monjes budistas se reunieron en el cementerio Lakeview de Seattle para celebrar una ceremonia tradicional al amanecer. Sus cánticos resonaron suavemente por el lugar, ofreciendo un sostén espiritual antes de que se levantara una sola herramienta. Shannon Lee, de pie entre ellos, representaba la presencia de hija y guardiana, anclando el momento con serena dignidad. Estos rituales, coordinados con organizaciones culturales locales, honraron el legado de Bruce y marcaron la pauta para las horas venideras. Esto no se consideraría una excavación, sino una administración reverente. Dentro de la zona de trabajo controlada, un equipo especializado en preservación se puso manos a la obra. Todos los instrumentos fueron esterilizados y cada paso fue planificado con antelación. El sello de granito tallado con las palabras de Bruce, desgastado por décadas de estaciones,
fue la primera barrera. A medida que lo retiraban gradualmente, una mezcla de reverencia y tensión se apoderó del equipo. Debajo yacía una compleja serie de capas protectoras diseñadas en 1973 para preservar no solo los restos de Bruce, sino también cualquier objeto colocado junto a él. Su durabilidad decía mucho sobre la visión de futuro de ese diseño original. El equipo de preservación avanzó con deliberada precisión, utilizando sistemas de iluminación de bajo calor y monitoreo ambiental en tiempo real para evitar incluso el más mínimo daño. Cada capa contaba su propia historia, sellos que no se habían tocado en 52 años, materiales que habían resistido la silenciosa prueba del tiempo. Observando de cerca, Linda Lee Cadwell brindó información que solo ella podía proporcionar. Explicó el significado de cada capa, cada compartimento, desde los compartimentos para incienso extraídos de las costumbres funerarias chinas hasta las cámaras selladas al vacío destinadas a albergar artefactos personales. Cada detalle reflejaba la identidad única de Bruce, un hombre igualmente arraigado en la tradición antigua y el pensamiento moderno. Al llegar a la última cubierta protectora, la expectación flotaba en el aire como una respiración contenida. El equipo se detuvo brevemente, repasando sus notas y examinando el espacio una última vez. Este era el umbral. Tras el último sello podrían yacer recuerdos intactos, notas manuscritas o los objetos que Bruce había elegido como sus últimos compañeros. Fuera lo que fuese que hubiera allí, no solo sería visto, sería sentido. Y así, en un tranquilo rincón de Seattle, con el pasado cuidadosamente desmontado capa a capa, el mundo estaba al borde del descubrimiento, listo para ver qué permaneció oculto tras la piedra todos estos años y qué nuevas piezas de la vida de Bruce Lee podrían finalmente salir a la luz. Número 2. Tesoros preservados en el tiempo. Al levantar el último sello, el equipo fue recibido por el aroma a sándalo y la presencia de una vida preservada en el tiempo. La cámara funeraria de Bruce Lee, protegida durante 5 décadas, revelaba una conservación excepcional. Las sedas tradicionales mantenían su brillo y los accesorios de madera mostraban mínimo deterioro, gracias a una combinación de técnicas chinas antiguas y modernas documentadas por Linda Lee Cadwell. Los objetos personales contaban su historia. Unos nunchakus perfectamente conservados de la época de Operación Dragón, según confirmó Shannon Lee en 2025, y un manual de Wing Chun envuelto en seda. Hojeando sus páginas, el equipo encontró las notas de Bruce, garabateadas tanto en chino como en inglés. La caligrafía, aunque ligeramente descolorida, era inconfundiblemente suya. No se trataba de simples correcciones técnicas ni ejercicios prácticos. Eran reflexiones, breves líneas sobre el movimiento, la disciplina, la identidad y la fusión de la tradición con la innovación. Era en parte un libro de texto, en parte un diario filosófico. Incluso los objetos más íntimos, fotografías familiares dobladas, un amuleto de jade para proteger el alma y un sobre desgastado, marcado simplemente para Shannon, estaban intactos, exactamente como se habían colocado durante la ceremonia original. Los registros funerarios que Linda había conservado en 1973 resultaron vitales para verificar la autenticidad y la ubicación de cada objeto. Para el equipo de preservación, estos hallazgos transformaron el yacimiento de un proyecto histórico en una experiencia profundamente humana. Al conocerse la noticia del descubrimiento, la atención mundial se centró en lo que podría contener. Había rumores, sin confirmar pero imposibles de ignorar, de cartas personales o escritos finales ocultos en las profundidades de la tumba. Lo que comenzó como un esfuerzo de conservación se transformó rápidamente en algo mucho más profundo. Un encuentro íntimo y poco común con el mundo interior de Bruce Lee. Y aunque los artefactos lo decían todo, era evidente que la tumba aún albergaba historias por contar. Número 1. Un mensaje final de Bruce. El equipo descubrió el artefacto más personal, una carta sellada de Bruce Lee dentro de una caja de madera con emblema de dragón. El sobre, con un sello de cera roja intacto con dragones grabados, representaba algo deliberadamente guardado para el futuro. Siguiendo los protocolos de preservación, abrieron cuidadosamente el sobre, revelando un pergamino con la inconfundible letra de Bruce. La carta,
fechada días antes de su fallecimiento en julio de 1973, comenzaba "A quienes comparten mi visión". No era una despedida, sino un desafío universal. Bruce instaba a los lectores a encontrar su verdad personal. Los obstáculos que enfrentan no son sólidos, son ilusiones moldeadas por el miedo, escribió. Sé agua, resiliente, adaptable y sin límites. No me sigas. Encuentra tu propio camino y recórrelo sin disculparte. Sus palabras reflejaban muchas de sus enseñanzas anteriores, pero algo en este mensaje se sentía destilado, definitivo y destinado a perdurar. Linda Lee Caldwell estuvo presente en la lectura, quien confirmó discretamente que el tono y la redacción coincidían con las notas que Bruce le había escrito en privado. Para ella, esto no fue una sorpresa, fue una validación. Shannon Lee, también presente, la calificó como un último regalo de su padre. En una declaración compartida posteriormente con la prensa internacional, describió la carta como su voz, que trasciende el tiempo para recordarnos no quién era él, sino en quiénes podemos convertirnos. La carta desató el debate global. Artistas marciales citaron sus líneas en las salas de entrenamiento, filósofos debatieron su significado, los fans la compartieron como un mantra digital para la resiliencia. Se estudió no como una nota histórica, sino como una filosofía viva. Más de medio siglo después de su fallecimiento, Bruce Lee volvía a hablar directamente al mundo. Cuando el equipo de preservación completó su trabajo y selló la tumba, dejaron atrás no solo un recuerdo, sino un mensaje para el futuro. Esa carta, descubierta en silencio y compartida con el mundo, resaltó lo que Bruce Lee siempre creyó: que el legado de una persona no está escrito en piedra, sino en cómo otros perpetúan la chispa que dejaron. Las últimas palabras de Bruce no fueron una despedida, fueron un llamado a la acción. Nos vemos en el próximo video.